Desde fines del siglo XVI se abre un nuevo periodo de la dominación colonial en la Audiencia de Quito. La Real Audiencia de Quito emergió entonces como un importante abastecedor de tejidos y alimentos para los grandes centros de explotación minera de Potosí. La encomienda fue perdiendo importancia hasta ser suprimida y se consolidó el mecanismo básico de la organización económica llamada MIT. Esta institución de origen incaico, reformulada por los colonizadores, consistía en un determinado tiempo de trabajo obligatorio que los indígenas varones adultos tenían que realizar. Aunque el trabajo era forzado, tenía que pagarse un salario, lo cual garantizaba al Estado que los indígenas dispusieran de recursos para el pago del tributo. Los mitayos trabajaban principalmente en la producción textil y la agricultura. Los llamados obrajes, centro de elaboración de paños, se desarrollaron enormemente de manera especial en la Sierra Norte y Centro. La Real Audiencia de Quito se transformó de ese modo en uno de los polos dinámicos del imperio colonial. El poder económico se acentró en las manos de los grandes productores y comerciantes de textiles, que manejaban obrajes propios o alquilaban los de la corona. La economía de lo que hoy conocemos como Ecuador era desde esta época influenciada en forma directa por su inserción de la económica internacional. Blancos, especialmente los españoles de origen peninsular, es decir, los miembros de la burocracia civil, eclesiástica, encomenderos, obrajeros, comerciantes, estaban en la cúspide de la pirámide social. Ellos controlaban los principales centros de producción económica, la circulación de los bienes y el poder político de la audiencia y en los cabildos locales. De otro lado, estaban los pueblos indígenas que sufrieron cambios profundos, pero al mismo tiempo lograron mantener la continuidad de varios elementos de su organización. El más importante de ellos fue la lucha por la conservación de las tierras, que iban pasando a manos españolas, no sin hallar de parte de las comunidades duras y a veces exitosa resistencia. Sería pues un error pensar que la diferenciación entre la República de Blancos y la República de Indios era una barrera de incomunicación. Por otro lado, el quichua comenzó a ser difundido por los incas y este terminó por ser la lengua común de los indios, por la influencia también de los misioneros. Muchas veces las formas religiosas y culturales fueron más efectivas que la continuidad aborigen, que las fugas masivas, los suicidios, los levantamientos violentos que, desde luego, tuvieron gran incidencia, sobre todo en determinados momentos de la vida colonial. Ya para el siglo XVII, en la Real Audiencia de Quito, se habían asentado varios grupos de esclavos negros importados para realizar trabajos en la costa y en ciertos valles cálidos de la sierra. La situación de esclavitud colocó a los negros en el último lugar de la vida colonial, pero en Esmeralda surgió una sociedad de negros libres y mulatos o zambos que mantuvo cierta autonomía frente a las autoridades coloniales. Los mestizos que no pudieron ser reconocidos como blancos ejercían ciertos oficios, pero estaban excluidos de la educación formal y las funciones públicas. Los indios y desde luego los negros se dedicaban exclusivamente al trabajo manual. En esta sociedad se consagró también una realidad de discriminación a la mujer, que soportaba el peso del trabajo familiar en todos los niveles y estamentos. En toda la época colonial, el papel del Estado fue decisivo. Gracias a una concesión del Papa, los soberanos españoles ejercían el derecho llamado de patronato sobre la Iglesia americana. Como patronos se comprometían a protegerla y dotarlas de recursos. La burocracia eclesiástica no solo tenía a su cargo la evangelización de las masas indígenas, sino que también fundamentaba el derecho de conquista y consolidaba las relaciones de explotación imperantes. La Iglesia era la institución con más recursos para promover las actividades culturales. En realidad, una de sus funciones básicas, entre los más notables intelectuales de la época, estaban los clérigos y algunas monjas. El enorme desarrollo de la escultura, la pintura y la construcción que se dio en el siglo XVII hasta bien avanzado el siglo XVIII se
se asentó en la utilización de la mano de obra artesanal mestiza y aborigen, que no solo copió calificadamente modelos europeos, sino que produjo elementos originales que han hecho de nuestro legado cultural una de las más altas expresiones del arte americano. En la última década del siglo XVI y las primeras del siglo XVIII funcionó el Pacto Colonial, que caracterizó el segundo periodo de la época de dominación hispánica. Con la administración del presidente Miguel de Ibarra en 1606 ordenó fundar la ciudad que lleva su nombre. Ibarra y sus sucesores continuaron la construcción de varios conventos y templos. También se regularizó la producción de los astilleros de Guayaquil. En la presidencia de Antonio de Morja en 1615-1636 llegó a su auge la producción textil y se fundó la Universidad de San Gregorio Magno. Todo esto, empero, se dio en medio de un clima de enfrentamiento entre el poder civil y eclesiástico y la lucha entre religiosos criollos y peninsulares por el control de las órdenes religiosas. También hubo cierto auge en la producción artística y literaria. Hasta finales de los 70, las erupciones del Pichincha destruyeron buena parte de Quito y otras localidades. Por la costa, la ciudad de Guayaquil fue atacada por los piratas, razón por la que se buscó fortificarla mejor, para contrarrestar las dificultades económicas y proteger a la población indígena. La última década del siglo fue de sequía, agravada por un terremoto que destruyó la Tacunga en 1692 y que se repitió en 1698, causando graves daños a la ciudad, así como a Ambato y Riobamba. Comenzaba a sentirse la contracción económica que se agravaría en el siglo siguiente. Con todo ello, sin embargo, las actividades productivas y comerciales eran aún grandes. En 1681 existían 200 obrajes que ocupaban casi 30.000 trabajadores. Y por último, de este segundo periodo del auge colonial, las misiones en la Amazonía dirigidas desde Quito crecieron significativamente, de modo especial las que estaban a cargo de los jesuitas.